Padre, ya te lo he dicho, esa casa de campo no es asunto tuyo. Deja de preguntar por ella. La voz de mi hijo, Marcos, fue tan cortante como el viento helado de la sierra en invierno. No me miró al decirlo. Sus ojos estaban fijos en la pantalla de su teléfono, sus dedos deslizándose sobre el cristal, con una eficiencia que a mí me resultaba ajena, distante. Estábamos en el salón de la casa que yo mismo había levantado, viga a viga, ladrillo a ladrillo, pero sus palabras me hicieron sentir como un extraño, un inquilino molesto cuyo contrato estaba a punto de expirar. No era la primera vez que me hablaba con ese tono, pero aquella frase, lanzada con tanta indiferencia, se clavó en mi pecho como una astilla de madera vieja y podrida. La casa de campo no era un simple trozo de tierra con 4 paredes, era el último refugio de los recuerdos de Elena, mi esposa. Y él me la estaba prohibiendo. Mi nombre es Julián, tengo 82 años. Fui ebanista, un artesano de la madera en un pequeño pueblo a la sombra de la sierra, donde el aire aún huele a pino y a tierra mojada. Mis manos, ahora cubiertas de manchas y surcadas por las venas como ríos secos sobre un mapa antiguo, conocieron la nobleza del roble, la suavidad del cerezo y la fragancia del nogal. Con estas manos construí mi vida, tallé cada puerta, cada silla, cada cuna. No son manos de sostener un teléfono, sino de dar forma a la materia, de crear algo donde antes solo había un trozo de tronco. Cada arruga en ellas es el recuerdo de una herramienta, de un esfuerzo, de un mueble que trajo calor a un hogar. Son el testimonio silencioso de una vida dedicada al trabajo honesto y al amor por lo bien hecho. Conocí a Elena en la fiesta del pueblo una tarde de verano en la que el sol doraba los campos de trigo. Ella tenía una sonrisa que parecía contener toda la luz del mundo, y su mirada era un refugio tranquilo. Nos casamos un año después, y con mis ahorros y su infinita paciencia, levantamos esta casa. Recuerdo el sudor en mi frente, el peso de las vigas sobre mis hombros, y a Elena trayéndome un vaso de agua fresca, su mano rozando la mía, un gesto que era a la vez un ancla y una promesa. Cada ladrillo que puse, cada ventana que ajusté, lo hice pensando en el futuro que construiríamos entre esas paredes. Era más que un edificio, era el cuerpo de nuestro amor, un hogar nacido del esfuerzo compartido y de los sueños susurrados al anochecer. Aquí nació Marcos, nuestro único hijo. Todo lo que hice, cada mueble que tallé, cada hora extra que pasé en el taller, hasta que mis ojos se cansaban, fue para él. Quería que tuviera la educación que yo no pude tener, que sus manos no tuvieran que endurecerse como las mías, que su mente volara más alto de lo que mis pies jamás podrían caminar. Y lo conseguí. Marcos se convirtió en un hombre de negocios, con un coche caro y un traje siempre impecable. Se casó con Silvia, una mujer que medía el valor de las personas por el saldo de su cuenta bancaria. Él se alejó del olor a serrín y barniz para adentrarse en un mundo de cifras y contratos, un mundo que yo nunca llegué a comprender del todo, pero que aplaudí desde la distancia, orgulloso. Desde que Elena se fue, hace ya 2 años, la casa se ha vuelto más grande, más silenciosa. El eco de mis pasos en el pasillo es el único compañero en las largas tardes. Marcos y Silvia vienen a verme los domingos, pero sus visitas son como un trámite, una obligación que cumplen con prisa y con el ceño ligeramente fruncido. Entran, dejan una bolsa con comida precocinada sobre la encimera de la cocina, y se sientan en el sofá que ellos mismos compraron para reemplazar el viejo tresillo que yo había hecho con mis propias manos. Dicen que el mío era anticuado, que no pegaba con la nueva decoración. Poco a poco, han ido borrando las huellas de mi vida, de nuestra vida, como si quisieran limpiar el pasado para hacer sitio a un presente que no me pertenece. Cada cambio era un pequeño corte, una herida silenciosa, que yo soportaba con la cabeza gacha, porque no quería conflictos. Creía que era mi deber no ser una carga, adaptarme al nuevo orden de las cosas. Quitaron las viejas fotografías en blanco y negro de las paredes, aquellas donde Elena y yo sonreíamos en nuestra boda, y las reemplazaron por cuadros abstractos sin alma, manchas de color que no contaban ninguna historia. Guardaron en el trastero la mecedora de Elena, esa en la que le leía poemas en las tardes de invierno, su madera gastada por el suave balanceo de años de confidencias. La casa se estaba convirtiendo en un lugar extraño, un escaparate de la vida de mi hijo donde yo era solo un mueble viejo más, esperando a ser relegado al olvido. Pero lo de la casa de campo era diferente. Ese lugar era nuestro santuario, un trozo de mundo solo para nosotros.
La compramos con un pequeño dinero que Elena heredó. Un terreno con una casita de piedra casi en ruinas, pero con unas vistas que abrazaban toda la sierra. Juntos la restauramos durante años, fin de semana tras fin de semana. Yo me encargué de toda la madera, de las puertas, de las ventanas del porche donde veíamos el atardecer. Ella plantó un jardín lleno de lavanda, romero y rosales, un paraíso de aromas que perfumaba el aire. Íbamos allí para escapar del ruido, para sentarnos en silencio y escuchar el lenguaje de los árboles y los pájaros. Era el lugar donde el tiempo se detenía, y nuestras almas podían respirar. Antes de morir, Elena me hizo una extraña petición que nunca llegué a comprender. Con la voz ya debilitada por la enfermedad, me tomó la mano con una fuerza que me sorprendió y me miró a los ojos. Me dijo: Julián, prométeme que no irás a la casa de campo. No mientras Marcos esté allí. No es el momento. Su mirada era seria, casi una súplica. No entendí por qué me pedía que me alejara de nuestro refugio, del lugar que más amábamos, pero en su estado, no hice preguntas. Se lo prometí. Le di mi palabra de que respetaría su deseo. Y he cumplido mi promesa, aunque cada día que pasa siento que un pedazo de mí se ha quedado atrapado allí, entre los muros de piedra y las flores de su jardín. He cumplido mi palabra, pero mi corazón no descansa. Cada vez que le preguntaba a Marcos por la casa, si la cuidaba, si regaba las flores de su madre, él me respondía con evasivas, o con ese filo cortante en la voz que me helaba por dentro. Está todo bien, padre. No te preocupes por cosas que no te incumben. Sus palabras eran un muro que me impedía acercarme no solo a la casa, sino también a él. Sentía que me ocultaba algo, que había un silencio deliberado en torno a nuestro refugio, y esa incertidumbre era un peso constante sobre mi pecho. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué estaba pasando en el único lugar donde los recuerdos de Elena aún parecían respirar con fuerza, lejos de esta casa que ya no sentía como mía? Mi nieta Ana a veces viene a verme sola, sin sus padres. Es una joven de 18 años con los ojos de su abuela, profundos y llenos de una luz que parece entenderlo todo sin necesidad de palabras. Ella no habla mucho, pero se sienta a mi lado en el taller del sótano, mientras yo paso un paño por mis viejas herramientas de carpintero, y sé que ella entiende. Entiende que en esos objetos de madera y acero hay más vida, más verdad, que en todo el mobiliario nuevo y aséptico del salón de arriba. Ella es el único hilo que me conecta con un futuro que ya no siento mío, un pequeño brote de esperanza en un jardín que creía marchito. Su presencia silenciosa es un bálsamo para mi soledad, un recordatorio de que el amor verdadero se transmite en los genes. A veces, mientras estoy aquí, en mi pequeño taller, rodeado del olor a madera, me pregunto desde qué ciudades y pueblos me estáis escuchando ahora. Cada lugar guarda una historia, como la mía, llena de rincones que solo el corazón recuerda, de casas construidas con sudor, y de jardines plantados con amor. Vuestras vidas, como la mía, estarán llenas de promesas y de silencios. Si queréis, dejad un comentario con vuestro rincón del mundo, para sentir que no estoy tan solo en este viaje. Y suscribíos para seguir este relato conmigo, un relato que, sin yo saberlo, estaba a punto de desvelar un secreto que cambiaría el significado de todo mi pasado y de mi futuro. Porque la promesa que le hice a Elena pesaba sobre mi alma, pero la frialdad de mi hijo estaba empezando a erosionar los cimientos de mi paciencia. La vida en esta casa se ha convertido en una rutina de gestos vacíos. Me levanto temprano, como siempre he hecho, pero ya no tengo un taller al que ir, solo una cocina fría que huele a los productos de limpieza que usa Silvia. El café ya no sabe igual en las tazas nuevas que compraron, esas que no tienen el pequeño desconchón que conocía tan bien. Me siento en el sofá de diseño, incómodo y rígido, y miro por la ventana el jardín que yo mismo planté. Veo el viejo nogal, el que cobijó a Marcos en sus juegos de niño, y siento que hasta él me mira con extrañeza, como si tampoco reconociera el lugar. Soy un guardián de recuerdos en una casa que ha perdido la memoria. Intento mantenerme ocupado, arreglo pequeñas cosas, un grifo que gotea, una bisagra que chirría. Son actos de resistencia, mi forma de decirle a estas paredes que sigo aquí, que mis manos todavía son útiles. Pero incluso eso molesta. El otro día, Silvia me vio apretando un tornillo de la barandilla de la escalera. Julián, por favor, no toques nada, vas a estropearlo, llamaremos a un técnico. Sus palabras me despojaron de mi oficio, de mi identidad, me sentí inútil,
un anciano torpe al que hay que vigilar para que no rompa nada. Guardé mi destornillador en el bolsillo y me retiré a mi cuarto, sintiendo el peso de mis 70 años de experiencia convertidos en nada, en un estorbo para la modernidad y la eficiencia. Recuerdo las comidas de antes, cuando Elena vivía, la mesa de la cocina, la que yo fabriqué con madera de pino, se llenaba de vida. El olor del guiso que ella preparaba con tanto cariño, las risas de Marcos contando sus cosas del colegio, el sonido de los cubiertos sobre los platos. Era una sinfonía sencilla y feliz. Ahora, como solo, la mayoría de los días, caliento en el microondas uno de esos recipientes de plástico que me trae mi hijo. La comida no tiene sabor, o quizás soy yo el que ha perdido el gusto por las cosas. Como despacio, mirando la silla vacía de Elena, y el silencio es tan denso que casi puedo tocarlo. A veces, creo escuchar su voz llamándome desde el pasillo, pero solo es el viento. El único consuelo que me queda es el pequeño taller que monté en el sótano. Es mi último bastión, el único rincón de la casa que no han invadido. Allí guardo mis herramientas, mis garlopas, mis formones, cada uno con su historia. Las toco, siento el tacto suave de la madera de sus mangos, pulida por décadas de uso. Huelo el aroma a serrín y a cera de abejas, y por un momento, vuelvo a ser el hombre que fui. El ebanista, el creador. A veces, cojo un pequeño trozo de madera y empiezo a tallar, sin un plan concreto, solo por el placer de sentir cómo la vida vuelve a mis manos, cómo algo hermoso puede nacer de un material humilde. Es mi manera de rezar. Una tarde, mientras ordenaba un viejo baúl, encontré la primera silla que le hice a Marcos cuando era un niño. Era pequeña, de madera de haya, con su nombre grabado en el respaldo. La subí al salón, pensando que a lo mejor a Ana le gustaría verla, como un pedazo de la historia de su padre. Cuando Silvia la vio, su reacción fue de un desdén apenas disimulado. «¿Qué cosa más vieja, Julián? Está llena de carcoma». «No dejes eso ahí, que nos va a infestar los muebles nuevos». No era cierto, la madera estaba sana, cuidada con el aceite que yo mismo preparaba. Pero no discutí, cogí la pequeña silla y la volví a bajar al sótano, sintiendo que no solo rechazaba el objeto, sino el amor con el que fue hecho. Esa noche, mientras estaba sentado en la oscuridad de mi cuarto, escuché a Marcos y Silvia hablar en el salón. No era su intención que yo los oyera, pero sus voces llegaban claras por el pasillo. Silvia decía: «No podemos seguir así, Marcos. Tu padre está cada día más anclado en el pasado. Esta casa parece un museo. Y lo de la finca, tienes que solucionarlo ya. La oferta no va a durar para siempre». Marcos respondió algo en voz baja que no pude entender, pero el tono era el de alguien que cede, que está cansado de luchar. Sentí un frío que no era de la noche. Estaban hablando de mi vida como si fuera un problema de logística, una molestia que había que gestionar antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, decidí que no podía seguir esperando. La promesa que le hice a Elena me ataba, pero el desprecio de mi hijo me estaba ahogando lentamente. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué Elena me había alejado de nuestro refugio, y por qué Marcos lo guardaba con tanto celo. No por enfrentarme a él, no por reclamar nada, sino por ella. Por el amor que nos unió y por la memoria de lo que construimos juntos. Sentí que le debía esa última defensa a nuestro santuario. Algo dentro de mí, una fuerza que creía perdida, comenzó a despertar. Era la vieja madera de mi corazón, que a pesar de los golpes, se negaba a romperse del todo. Había llegado el momento de buscar la verdad. El punto de quiebre llegó en el segundo aniversario de la muerte de Elena. Era un martes gris y lluvioso, de esos que parecen teñir el mundo con la melancolía del cielo. Yo había planeado ir al cementerio, como cada año, para llevarle un ramo de las pocas rosas que aún sobrevivían en el jardín, desafiando el frío de noviembre. Pero Marcos y Silvia aparecieron sin avisar. No venían a acompañarme en mi duelo, ni a compartir un silencio en memoria de su madre. Venían armados con carpetas y con una prisa que no dejaba lugar a los sentimientos. Los vi aparcar su coche reluciente frente a la puerta, y un escalofrío recorrió mi espalda, uno que no tenía nada que ver con la humedad del ambiente. Sabía con la certeza que dan los años, que no traían buenas noticias. Extendieron los papeles sobre la mesa de la cocina, justo encima del viejo mantel de hule que Elena tanto odiaba pero que yo conservaba por costumbre. «Padre, tenemos que hablar», dijo Marcos,
Su tono pretendía ser solemne, pero solo sonaba a negocio, a una transacción largamente ensayada. Hemos recibido una oferta muy buena por la casa de campo. Un inversor quiere construir un complejo rural de lujo. Sus palabras cayeron sobre mí como losas de hormigón, aplastando el poco aire que me quedaba en los pulmones. Con ese dinero, podremos asegurarte una plaza en la mejor residencia de la zona, y a nosotros nos dará un impulso para un nuevo proyecto. Hablaban de mi futuro como si fuera un mueble viejo que hay que reubicar para que no estorbe. Me quedé sin voz. Vender la casa. Vender nuestro refugio, el santuario de Helena. Las palabras no me salían, se habían quedado atrapadas en un nudo en la garganta. No podéis hacer eso, susurré finalmente, con un hilo de voz que apenas se oyó por encima del tic-tac del reloj de la pared. Ese lugar era de vuestra madre. Silvia soltó una risa seca, un sonido afilado que arañó el silencio de la cocina, y me hirió más que cualquier grito. Helena no está aquí para opinar, Julián. Y seamos sinceros, tú eres solo un viejo que vive de nosotros. Esa casa es un activo, no un museo de recuerdos inútiles. La humillación fue total, un veneno que se extendió por cada rincón de mi ser. No grité, no discutí. Mis manos posadas sobre la mesa temblaban ligeramente, pero mi rostro permaneció impasible. He aprendido a lo largo de mi vida que el silencio puede ser la respuesta más digna ante el desprecio. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis 82 años como nunca antes. Cogí mi vieja chaqueta de paño del perchero, esa que Helena me remendó tantas veces en el codo derecho. No los miré, simplemente abrí la puerta y salí a la calle. La lluvia fina empezó a mojar mi pelo y mi rostro, mezclándose con las lágrimas que no me permití derramar delante de ellos. Caminé sin rumbo, mientras sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco cruel, un viejo que vive de nosotros. Esa noche no pude dormir. Las horas pasaban lentas y pesadas, como un goteo incesante. Me refugié en mi taller del sótano, el único lugar donde todavía me sentía yo mismo. El olor a serrín, a barniz y a madera vieja era mi único consuelo. Mis manos, que habían creado tanta belleza, ahora se sentían torpes e inútiles. La promesa que le hice a Helena luchaba en mi interior contra la ofensa de mi hijo. ¿Por qué me pidió que no fuera? ¿Acaso ella sabía en quién se convertiría nuestro hijo? Quería protegerme de este dolor, de esta traición. Las preguntas se agolpaban en mi mente, sin encontrar respuesta, aumentando la sensación de soledad y abandono en la oscuridad de mi pequeño santuario. Entonces mi mirada se posó en un pequeño cofre de madera de nogal que descansaba sobre un estante polvoriento. Lo había tallado yo mismo para Helena en nuestro 5º aniversario de bodas con incrustaciones de boj que formaban sus iniciales entrelazadas. Ella lo guardaba como su mayor tesoro, y justo antes de morir, me lo entregó con un susurro casi inaudible. Aquí dentro está la raíz de nuestro refugio. Ábrelo solo cuando tu corazón te diga que la promesa ya no puede sostenerse. Nunca había intentado abrirlo. No tenía llave, y respeté su misterio. Pero esa noche, las palabras de Silvia habían roto algo dentro de mí. La promesa ya no me sostenía. Me ahogaba. Mi corazón me estaba gritando. Recordé entonces unas palabras que Helena me dijo una vez, entre risas, mientras guardaba algo en el cofre: la llave está en el corazón de nuestro principio. ¿Nuestro principio? Mis ojos se llenaron de lágrimas al comprender. Nuestro principio no fue la boda, ni la casa. Fue un pequeño joyero de madera de cerezo, que le regalé cuando éramos novios. La primera pieza que mis manos hicieron solo para ella. Subí al dormitorio, abrí el cajón de la cómoda donde guardaba sus pocas pertenencias, sus pañuelos, su rosario, y allí estaba. Lo tomé con un cuidado reverencial. El tacto de la madera pulida era como sentir su piel de nuevo. Contuve la respiración y bajé de nuevo al taller, con la esperanza temblando en mis manos. Pegué el pequeño joyero a la base del cofre de nogal. No había una ranura visible, pero sentí como unos imanes ocultos lo atraían hacia un punto exacto. Con un suave clic, casi imperceptible, un compartimento secreto se abrió en la parte inferior del cofre, revelando una pequeña y delicada llave de latón, oscurecida por el tiempo. La tomé. Estaba fría al tacto, pero sentí que quemaba en la palma de mi mano. Era la llave no solo de una caja, sino de un secreto que mi esposa se había llevado consigo, un secreto que ahora me entregaba desde el otro lado del silencio. El corazón me latía con una fuerza que creía olvidada, la misma que sentí el día que le pedí que se casara conmigo.
Con un pulso tembloroso, introduje la llave en la cerradura oculta tras una de las iniciales talladas. Giró con una suavidad asombrosa, como si me estuviera esperando. Levanté la tapa. Dentro no había joyas ni dinero, solo el delicado aroma a lavanda seca que Elena siempre usaba para perfumar sus cajones. Sobre un lecho de terciopelo granate, descansaba un sobre grueso y amarillento, atado con una cinta de seda. Lo tomé con el mismo cuidado con el que se sostiene a un pájaro herido. En el sobre, con su caligrafía elegante y firme, estaba escrito mi nombre, Julián. Era una carta desde el pasado, una voz que volvía para guiarme en la oscuridad. Deshice el lazo y abrí el sobre. Dentro había dos cosas. Una carta de varias páginas y un documento oficial, doblado con esmero. Era la escritura original de la propiedad de la casa de campo. Mi respiración se detuvo por un instante. Empecé a leer la carta. Mi querido Julián, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque el momento ha llegado, y mi promesa ya no te protege, sino que te aprisiona. Perdóname por haberte guardado este secreto durante tantos años, mi amor. No lo hice por desconfianza hacia ti, sino por miedo. Un miedo profundo que me acompañó desde que vi crecer a nuestro hijo. Vi en él una ambición que me asustaba, una frialdad que lo alejaba de los valores con los que lo criamos. Seguí leyendo, y cada palabra era una pieza de un rompecabezas que por fin encajaba. El dinero con el que compramos ese terreno no fue una pequeña herencia familiar como siempre te dije. Fue el premio de una lotería que gané en secreto poco después de que naciera Marcos. Nunca te lo conté porque temí que, si nuestro hijo sabía de ese dinero fácil, lo vería como un atajo en la vida, no como una oportunidad para construir algo con esfuerzo y sentido. Por eso te propuse restaurar la casa de campo juntos, con nuestro sudor, para que él la viera como el fruto del trabajo y del amor, no del azar. Pero mi verdadero plan para ese lugar siempre fue otro, un sueño que guardé solo para mí. La revelación me dejó sin aliento. Elena, mi discreta y humilde Elena, había urdido un plan con una inteligencia y una previsión que me sobrepasaban. En secreto, había creado una pequeña fundación benéfica, la Fundación El Refugio del Artesano. La casa de campo no estaba a nuestro nombre, ni al de Marcos. Estaba registrada a nombre de esa fundación desde el primer día. El objetivo era convertirla, cuando nosotros ya no estuviéramos, en un hogar de acogida para artesanos jubilados sin recursos, gente como yo, para que pudieran vivir sus últimos años con dignidad, rodeados de naturaleza, y con un pequeño taller donde seguir dando vida a la madera, el barro o el hierro si así lo deseaban. Miré la escritura. Allí estaba todo, claro y rotundo. Yo figuraba como custodio vitalicio y presidente de la fundación. La casa era intocable, invendible. Su propósito era sagrado, un legado de generosidad que trascendía nuestra propia existencia. Te pedí que no fueras, concluía la carta, porque no quería que te enfrentaras a Marcos. No quería que sufrieras su desprecio al descubrir que no podía venderla. Pero sabía que tu integridad, tu amor por lo que es justo, te guiaría hasta esta carta cuando fuera necesario. Ahora, mi amor, te pido que no luches por ti, sino por ellos, por todos los Julián, que vendrán después. Cumple mi verdadero sueño. El sueño que construimos juntos sin que tú lo supieras. Lloré como no lo había hecho desde el día de su muerte. Pero no eran lágrimas de tristeza ni de humillación. Eran lágrimas de gratitud, de amor profundo por la mujer increíble con la que había compartido mi vida. Ya no sentía la rabia ni el dolor de la ofensa. Sentía una fuerza inmensa, un propósito claro que nacía de sus palabras. No se trataba de mi orgullo herido, ni de una simple propiedad. Se trataba del legado de Elena, de su fe en la bondad y en la dignidad del trabajo. Ella me había dejado una última tarea, la más importante de todas, ser el guardián de su sueño. Y yo no le iba a fallar. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por la ventana del sótano, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Me sentía un hombre nuevo, con una armadura invisible forjada por el amor de Elena. Lo primero que hice fue llamar a mi viejo amigo Mateo, un notario ya jubilado, un hombre de una honestidad a prueba de todo. Le conté la historia por teléfono, y su voz, normalmente calmada, se llenó de asombro. «Ven a casa, Julián, tengo que ver esos papeles». Vino esa misma mañana, con su maletín de cuero gastado y sus gafas de montura gruesa. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma donde Marcos y Silvia me habían humillado.
Mateo leyó cada documento con una lentitud profesional, asintiendo con la cabeza. La carta de Elena la leyó 2 veces, y vi cómo se le empañaban los ojos. Tu mujer era una santa, Julián. Y una mujer muy lista. Esto es perfectamente legal e inexpugnable. La fundación es la única propietaria. Marcos no tiene ningún derecho sobre la propiedad, ni ahora ni nunca. Es más, cualquier intento de venderla podría considerarse un fraude. Al escuchar sus palabras, sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. La justicia a veces se escribe en silencio, en papeles guardados en un cofre de nogal, esperando el momento adecuado para salir a la luz y defender a los inocentes. Justo cuando Mateo se iba, sonó el teléfono. Era Marcos. Su voz era impaciente, con ese tono de quien no tiene tiempo que perder. Padre, el agente inmobiliario va a ir a la casa de campo esta tarde, para hacer la tasación final. Te lo digo para que no te preocupes si ves gente por allí, y sobre todo, para que no se te ocurra aparecer. No quiero escenas. Sentí una calma gélida recorrer mis venas. No te preocupes, hijo, le dije con una serenidad que debió sorprenderle. Yo también estaré allí. Y antes de que pudiera replicar, colgué el teléfono. Era el momento. El momento de honrar la memoria de Elena, y de poner las cosas en su sitio, no con gritos, sino con la fuerza silenciosa de la verdad. Me puse mi mejor chaqueta, la que usaba en las bodas y los bautizos, me miré al espejo. Mis ojos ya no reflejaban la derrota del día anterior, sino una determinación tranquila. Guardé la carta de Elena y la escritura de la fundación en el bolsillo interior, junto a mi corazón. Salí de casa y me subí a mi viejo coche. El motor tosió un par de veces antes de arrancar, como un viejo amigo que se despereza. Conduje por la carretera de la sierra, la misma que Elena y yo habíamos recorrido cientos de veces. Cada curva, cada árbol, era un recuerdo. No sentía nervios, solo una profunda sensación de paz, como si Elena estuviera sentada a mi lado, su mano sobre la mía, dándome fuerzas. Cuando llegué, el coche de lujo de Marcos ya estaba aparcado en la entrada, junto al del agente inmobiliario. Parecían 2 bestias metálicas y arrogantes, profanando la paz de aquel lugar. Marcos, Silvia y el agente estaban en el porche que yo mismo construí con vigas de castaño. Hablaban de metros cuadrados, de posibilidades de expansión, de piscinas y zonas de spa. Sus voces eran una disonancia en la sinfonía del bosque, en el murmullo del viento entre los pinos. Caminé hacia ellos, despacio, sintiendo bajo mis pies la tierra que Elena y yo habíamos amado y cuidado con tanto esmero durante años. La tierra que guardaba la memoria de nuestras risas. Marcos me vio acercarme y su rostro se contrajo en una mueca de enfado. ¿Qué haces aquí, padre? Te dije que no vinieras. Su voz era un siseo autoritario. No le respondí. Pasé a su lado sin mirarle y me dirigí a la puerta principal, la que yo mismo había tallado en madera de roble macizo, con un sol en el centro. Saqué del bolsillo un viejo llavero con una única llave, la pequeña llave de latón que Elena había dejado para mí en el cofre. El agente inmobiliario me miraba con extrañeza, y Silvia con un desprecio mal disimulado. Ignoré sus miradas, y me concentré en el tacto familiar de la madera y el metal. Introduje la llave en la cerradura. Giró con una suavidad perfecta, un sonido limpio y claro que pareció acallar todos los demás ruidos. Empujé la puerta y el interior de la casa me recibió con su abrazo de siempre. El olor a lavanda, a leña fría y a madera curada me envolvió como un recuerdo vivo. Era el olor de mi hogar, el aroma del amor de Elena. Me giré entonces para mirarles. Marcos estaba pálido, desconcertado. Silvia me fulminaba con la mirada, sus labios apretados en una fina línea de rabia. El agente carraspeó, incómodo, sin entender qué estaba pasando. El escenario estaba preparado para la verdad. Con la voz más serena que he tenido en mi vida, una voz que no parecía mía, sino la de todos los artesanos cuyo legado defendía en ese momento, dije, esta casa no está en venta. Nunca lo ha estado y nunca lo estará. Pertenece a la memoria de mi esposa y al futuro de gente como yo. Vi la incredulidad en los ojos de mi hijo, la furia impotente en los de mi nuera. Y entonces, lentamente, saqué la escritura de la fundación y la carta de Elena del bolsillo de mi chaqueta. Las puse sobre la vieja mesa de pino que presidía el porche, la misma mesa donde tantas veces habíamos comido en verano. Lied, dije simplemente.
Lied y comprended lo que nunca fuisteis capaces de ver. No hubo gritos ni discusiones. Solo un silencio denso, pesado, roto únicamente por el canto de un mirlo en la rama de un roble cercano. El agente cogió los papeles con curiosidad profesional, y vi cómo sus ojos se abrían de par en par a medida que leía. Marcos y Silvia se quedaron paralizados, como estatuas de sal, incapaces de reaccionar. No esperé a que terminaran de leer. No necesitaba ver su derrota. Me di la vuelta y entré en la casa. En mi casa. Cerré la pesada puerta de roble a mis espaldas, y el sonido del cerrojo al encajar en su sitio fue el más liberador que había escuchado en mi vida. Estaba dejando fuera la codicia, el desprecio y la frialdad. Estaba protegiendo el sueño de Elena. Esa noche no volví a la casa del pueblo. Dormí en la que había sido nuestra habitación, en la cama cuyo cabecero yo mismo había tallado con motivos de hojas y bellotas. Por primera vez en 2 años, sentí que Elena estaba conmigo, que su presencia llenaba cada rincón de la estancia. A la mañana siguiente, me desperté con el canto de los pájaros y una sensación de paz que creía haber perdido para siempre. Sabía que mi vida había cambiado de rumbo. Ya no era un anciano arrinconado en la casa de su hijo, sino el guardián de un legado, el capitán de un barco que Elena había construido en secreto para que yo lo navegara en mi vejez. Al día siguiente volví al pueblo, pero solo para recoger mis cosas. Una sorpresa me esperaba. Mi nieta Ana estaba sentada en el escalón de la entrada, con una pequeña maleta a sus pies. Había escuchado la conversación telefónica de su padre la noche anterior, llena de rabia y frustración, y lo había entendido todo. Se levantó al verme y, con los ojos llenos de lágrimas, me abrazó con fuerza. «Abuelo, yo te ayudo, quiero ir contigo». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. En su abrazo sentí la continuación de la estirpe, la prueba de que los valores de Elena no se habían perdido del todo. La redención llegaba a través de la generación más joven. Juntos, Ana y yo, empaquetamos mis pertenencias. No cogí nada de los muebles nuevos y sin alma que habían comprado Marcos y Silvia. Solo empaqué mi ropa, mis libros, mis herramientas de ebanista, la mecedora de Elena que estaba arrumbada en el trastero, y la vieja fotografía en blanco y negro de nuestra boda. Mientras metíamos las cajas en mi coche, Marcos y Silvia permanecían encerrados en el salón, prisioneros de su propia vergüenza, rodeados de objetos caros y vacíos. No salieron a despedirse, no hubo una palabra de arrepentimiento, su silencio era la confirmación de su derrota moral, un abismo que ellos mismos habían cavado entre nosotros. Me instalé definitivamente en la casa de campo. Con la ayuda inestimable de Ana y de mi amigo Mateo empezamos a poner en marcha la fundación. Limpiamos la casa de arriba a abajo, aireamos las habitaciones que llevaban tanto tiempo cerradas, y cuidamos con mimo el jardín de Elena, que bajo nuestras manos pareció revivir, sus rosales floreciendo con una fuerza inesperada. Monté mi viejo taller en el cobertizo del jardín, y el sonido familiar de la garlopa sobre la madera volvió a llenar mis días, no como una obligación, sino como una celebración de la vida y de la creación. Me sentía útil, vivo, dueño de mi tiempo y de mi espacio. Ana venía a verme cada fin de semana. Dejó de sentirse una extraña en su propia casa para encontrar su refugio en la mía. Se sentaba a mi lado en el taller mientras yo trabajaba, y me hacía preguntas sobre la abuela, sobre cómo nos conocimos, sobre lo que significaba construir algo con tus propias manos, algo que perdurara en el tiempo. Estaba reconectando con una parte de su historia que sus padres habían intentado borrar, bebiendo de las raíces que ellos habían despreciado. En sus ojos, los mismos ojos de Elena, veían nacer una comprensión y un respeto que eran la mayor victoria de todas, el verdadero triunfo del legado de su abuela. Marcos y Silvia nunca llamaron. Sé por lo poco que Ana contaba, que sus ambiciosos planes de negocio se vinieron abajo sin la inyección de capital que esperaban de la venta, que el silencio en su casa moderna es ahora más pesado y frío que nunca, que han perdido algo mucho más valioso que una propiedad, han perdido el respeto de su propia hija y la última conexión con su historia, con sus raíces. A veces me pregunto si sentirán algún remordimiento, pero no dejo que ese pensamiento me perturbe. He aprendido que no se puede obligar a nadie a valorar lo que ha decidido despreciar. Su vacío es una elección que ellos mismos han hecho. Una tarde, mientras el sol del atardecer pintaba de naranja las cumbres de la sierra, saqué al jardín el viejo banco de madera que Elena y yo construimos juntos el primer verano que pasamos aquí. Estaba desgastado por el sol y la lluvia,
su madera agrisada y llena de grietas. Con mis herramientas empecé a lijarlo con una paciencia infinita, a tratar la madera con aceite de linaza, a devolverle su antiguo brillo y su color miel. Cada pasada de la lija era una caricia, un recuerdo. No era un simple acto de restauración de un objeto, sino de la memoria misma, un diálogo silencioso con mi esposa. Comprendí entonces que un hogar no se mide por la calidad de sus paredes o el lujo de sus muebles, sino por el propósito que alberga entre ellos. La verdadera herencia que dejamos no es el dinero ni las propiedades, sino los valores que sembramos en el corazón de los demás. Hay hijos que, cegados por el brillo efímero de lo material, olvidan que caminan sobre los cimientos que sus padres construyeron con manos cansadas y espaldas dobladas, sacrificando sus propios sueños para que ellos pudieran alcanzar los suyos. Es una lección que la vida a veces enseña de la manera más dura. La dignidad no es algo que otros te puedan quitar, es una fortaleza interior que se construye día a día con la madera de una vida honrada. Es un refugio al que siempre puedes volver, incluso cuando te han cerrado todas las puertas y te han hecho sentir un estorbo. El amor de Elena me había enseñado eso. Su carta fue un testamento de cómo el amor verdadero siempre busca proteger, cómo siembra en secreto semillas de bondad, que, aunque tarden en germinar, acaban floreciendo para dar sombra y cobijo a muchos otros. A veces, las historias más importantes son las que se guardan en silencio. El legado de una persona no reside en lo que acumula, sino en lo que crea y comparte. Elena no acumuló una fortuna, la transformó en un sueño para los demás. Y yo, en el ocaso de mi vida, había recibido el regalo de ser el custodio de ese sueño. La vida me había quitado muchas cosas, pero me había devuelto un propósito. Las historias como la mía, como la de Elena, merecen ser contadas, para que no se olviden. Si crees que la memoria y la dignidad son un tesoro que debemos defender, te invito a suscribirte a este canal, para que juntos sigamos siendo los guardianes de estos relatos que nos recuerdan lo que de verdad importa. Mi trabajo ahora es preparar este refugio. Cada mueble que restauro, cada viga que refuerzo, lo hago pensando en los que vendrán. Imagino a un viejo alfarero, con las manos manchadas de arcilla, sentado en el porche al atardecer. A una tejedora, cuyos dedos ya no son tan ágiles, encontrando paz en el calor de la chimenea. Esta casa ya no es solo mía, y de Elena, es de todos ellos. Es un homenaje a las manos que han pasado una vida creando belleza, a los corazones que han trabajado en silencio, sin buscar más recompensa que la satisfacción del trabajo bien hecho. Es la materialización de la generosidad de mi esposa. El banco de madera, nuestro viejo confidente, se sentía áspero y desvalido bajo mis dedos. Cada pasada de la lija era un intento de borrar no solo el rastro del tiempo y la intemperie, sino también el de la negligencia y el olvido. Al retirar las capas de madera muerta, grisácea y sin vida, sentía que estaba haciendo lo mismo con mi propia alma, quitando el peso de la humillación, la tristeza del desprecio. Con cada movimiento, el color miel del pino original comenzaba a resurgir, tímido al principio, luego con una calidez que recordaba la piel de Elena bajo el sol del verano. No estaba solo reparando un objeto, estaba restaurando un pacto, un diálogo silencioso con ella, prometiéndole que su bondad no se convertiría en cenizas, sino en un refugio sólido y acogedor. Los primeros días en la casa de campo fueron como despertar de un largo y febril sueño. El silencio aquí era diferente al de la casa del pueblo. Allí era un silencio frío, un vacío que resonaba con ausencias y palabras no dichas. Aquí, el silencio estaba vivo, lleno del murmullo del viento en las hojas de los robles, del zumbido de las abejas en el romero de Elena, del canto lejano de un cuco marcando las horas. Por las mañanas, la luz no se filtraba a través de persianas asépticas, sino que entraba a raudales por las ventanas que yo mismo había construido, pintando de oro las viejas paredes de piedra. Volví a respirar hondo, a sentir que el aire que llenaba mis pulmones no estaba viciado de tristeza sino de vida. Ana se convirtió en la guardiana de mi nueva rutina, en el puente que unía mi pasado con un futuro que volvía a tener sentido. Venía cada tarde después de sus clases, con su mochila cargada de libros, y el corazón lleno de una curiosidad que era un regalo. Me ayudaba a limpiar, a ordenar, a desenterrar los pequeños tesoros de Elena que llevaban años guardados. Pero sobre todo, escuchaba. Le conté la historia de cada mueble, de cada herramienta, de cada árbol del jardín. Ella no solo oía mis palabras, las absorbía, las convertía en parte de su propia historia.
En sus ojos veía crecer el legado de su abuela, una semilla de respeto y amor por lo simple que sus padres nunca supieron cultivar. A veces, sentado en el porche al atardecer, mi pensamiento vuela hacia Marcos. Ya no siento la punzada de la rabia ni el peso de la decepción. Siento una especie de lejanía melancólica, como si mirara a un extraño con el que una vez compartí un pasado. Él eligió un camino pavimentado con ambición y frialdad, un camino donde los recuerdos son un lastre y el amor se mide en cifras. Yo he vuelto al sendero de tierra al que se recorre despacio fijándose en los detalles, en el musgo que crece en las piedras. No le deseo ningún mal, solo espero que algún día, cuando el eco de sus logros se apague, no encuentre su casa demasiado vacía, demasiado silenciosa, con ese silencio frío que yo conozco tan bien. Junto a mi amigo Mateo, dimos los primeros pasos para activar legalmente la fundación. Pasamos horas revisando estatutos, rellenando formularios, poniendo en orden el sueño de Elena para que tuviera una estructura sólida, capaz de resistir el paso del tiempo. Cada firma, cada sello oficial, era una victoria silenciosa, un ladrillo más en la construcción de este refugio. Me sentía de nuevo un artesano, pero esta vez no trabajaba con madera, sino con papeles y leyes, moldeando un futuro para otros. La responsabilidad me daba una fuerza que creía perdida, un propósito que me levantaba de la cama cada mañana con una energía renovada, con la certeza de estar cumpliendo la misión más importante de mi vida. Una mañana, mientras arrancaba las malas hierbas del rosal que Elena más quería, mis dedos tropezaron con algo duro y frío enterrado en la tierra. Era su vieja paleta de jardín, de mango de madera y hoja de metal oxidado. La limpié con cuidado, y el recuerdo me golpeó con la fuerza de una ola. La vi a ella, arrodillada en ese mismo lugar, con su pañuelo en la cabeza para protegerse del sol, sus manos cubiertas de tierra, sonriéndome. Me decía que plantar algo era un acto de fe en el futuro. En ese instante, su presencia fue tan real, tan tangible, que me giré esperando verla. No estaba, pero su amor sí, impregnado en la tierra, en el perfume de las rosas, en el metal de su herramienta. Poco a poco, la casa volvía a ser un hogar. Abrí las ventanas que llevaban 2 años cerradas, dejando que el aire fresco de la sierra barriera los últimos fantasmas de la soledad. Coloqué la mecedora de Elena junto a la chimenea, y la vieja fotografía de nuestra boda encontró su sitio en la repisa. Mi taller, en el cobertizo, volvió a llenarse del sonido rítmico de la sierra y el olor a cera de abejas. Cada objeto recuperaba su lugar, y con ello, yo recuperaba el mío. La casa parecía suspirar aliviada, como si también ella hubiera estado esperando este momento, liberada de la amenaza de convertirse en un negocio sin alma, lista para volver a ser lo que siempre fue, un refugio de amor. Las tardes se volvieron un ritual de paz. Me sentaba en el porche, en el banco ya restaurado, y veía cómo el sol se despedía pintando de colores imposibles las cumbres de las montañas. Observaba el vuelo de los vencejos, escuchaba el croar de las ranas en la charca cercana. En esa quietud, comprendía la inmensa sabiduría de Elena. Ella sabía que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se puede disfrutar sin prisa, en la belleza gratuita de un atardecer, en la solidez de un muro de piedra levantado con tus propias manos. Había construido este arca para mí, para que yo pudiera navegar a salvo los últimos años de mi vida, lejos de la tormenta de la codicia. Un sábado, Ana trajo a una amiga del instituto, era una chica de ciudad, que miraba todo con una mezcla de sorpresa y fascinación. Le enseñé el taller, le dejé tocar la madera pulida, oler el aroma del barniz. Vi en sus ojos un respeto, una admiración por un mundo que le era completamente ajeno. Ana le explicaba con orgullo la historia de la casa, el sueño de la abuela. En ese momento, me di cuenta de que el legado ya estaba en marcha, que no se limitaba a mí. Estaba contagiándose, transmitiéndose a través de Ana, una pequeña llama que pasaba de una generación a otra, iluminando a otros con la idea de que hay más valor en crear que en consumir. Unas semanas después, recibimos la primera carta. Era de un viejo alfarero de un pueblo de Teruel, cuya pensión apenas le daba para vivir, y cuyo taller iban a derribar. Había oído hablar del proyecto a través del hijo de un amigo de Mateo. Su caligrafía era temblorosa, pero sus palabras estaban llenas de una dignidad conmovedora. No pedía caridad, solo un rincón donde sus manos, ya viejas, pudieran seguir conversando con el barro. Leí la carta con Ana, y ambos sentimos un nudo en la garganta. El primer artesano.
El primer habitante del sueño de Elena. La fundación dejaba de ser una idea para convertirse en una esperanza real, en un hogar con nombre y apellidos. Ese domingo, por primera vez en mucho tiempo, sentí la necesidad de ir al cementerio. No fui con el peso de la pena, sino con la ligereza de las buenas noticias. Me senté junto a la lápida de Elena y, en voz baja, como si estuviéramos en nuestro porche, se lo conté todo. Le hable, con acento agudo de la carta, de la fundación, de Ana, y de cómo su sueño estaba echando raíces fuertes y profundas. Le conté que había terminado de restaurar nuestro banco. No hubo respuesta, solo el susurro del ciprés, pero me sentí escuchado. Sentí su aprobación, su paz. Al irme, no dejé solo un ramo de flores, dejé la certeza de una promesa cumplida, de un amor que seguía dando frutos más allá de la muerte. He terminado de restaurar el banco, ahora luce en el jardín, sólido y acogedor, su madera brillante bajo el sol, invitando al descanso y a la confidencia. A veces me siento en él al amanecer, con una taza de café caliente entre las manos, y siento que Elena está a mi lado, su presencia invisible pero cierta. Ya no estoy solo. Estoy rodeado de su memoria, del propósito que me legó y de la esperanza de los que vendrán. Este lugar ya no es solo el refugio de mis recuerdos, sino la cuna de los sueños de otros. Y en esa transformación, he encontrado la paz definitiva, la serena alegría de saber que mi vida, hasta el último aliento, servirá para algo más grande que yo mismo. Comprendí que la memoria no es un ancla que nos ata al pasado, sino una raíz que nos nutre en el presente. Cada objeto hecho a mano, cada pared levantada con esfuerzo, guarda las huellas de quienes nos precedieron. Son libros escritos en un lenguaje que solo el corazón puede leer. En una sociedad que valora lo nuevo, lo rápido y lo desechable, hemos olvidado escuchar estas voces silenciosas. Nos hemos vuelto sordos al susurro de la madera, al consejo de las piedras antiguas. Proteger estos legados, honrar el trabajo de las manos que construyeron nuestro mundo, es protegernos a nosotros mismos. Recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos. La vida me ha enseñado que el verdadero valor no reside en la cuenta bancaria, sino en la integridad con la que vivimos. La dignidad es el único patrimonio que nadie puede arrebatarnos. Una casa interior cuyos cimientos se fortalecen con cada acto de bondad, con cada gesto de respeto. El legado de Elena no fue una propiedad, sino una lección de amor y generosidad. Un recordatorio de que las mejores cosas de la vida no se compran ni se venden, sino que se construyen, se cuidan, y se comparten. Y en ese compartir, encontramos el verdadero sentido de nuestra existencia, la única inmortalidad a la que podemos aspirar como seres humanos. Gracias por haberme acompañado en este tramo de mi viaje, por haber escuchado la historia de un viejo ebanista, y el increíble secreto de su esposa. Vuestra presencia al otro lado de este relato me hace sentir menos solo. Cada vida es un universo lleno de historias que merecen ser contadas, de batallas silenciosas y victorias discretas. Me gustaría mucho leer vuestras propias reflexiones en los comentarios, o quizás alguna sugerencia para futuras historias que os gustaría escuchar. Vuestras palabras son un regalo que guardaré con cariño, como guardo el recuerdo de Elena en mi corazón, un tesoro que me acompaña siempre. Las historias como esta nos recuerdan la importancia de la dignidad, del respeto a nuestros mayores, y del valor incalculable de la memoria. Si crees, como yo, que estas voces no deben apagarse, que estos relatos son necesarios para construir un mundo un poco más humano, te invito a suscribirte a este canal. Al hacerlo, no solo apoyas mi trabajo, sino que te conviertes en un guardián más de este legado, asegurando que el eco de estas historias siga resonando, llevando un poco de luz y de esperanza a todos aquellos que necesiten escucharlas. Juntos, podemos mantener viva la llama de lo que verdaderamente importa en esta vida.